si lo plantean. Espectacular. Bueno, en un ratito entonces nos metemos de lleno ahí. Y ahora invitamos a la mesa a Lucas Romero, que es politólogo y es director de Sinopsis. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, Lucas, gracias por sumarte a Pymes en la Red. Te quería preguntar, antes de ir a lo particular, y aprovechando también tu rol o tu especialidad como politólogo, ¿cómo analizás desde ese lugar a la sociedad argentina de hoy? Bueno, es un momento muy particular de una sociedad que probablemente, si nos guiamos por los indicadores del clima de opinión pública con el que uno se encuentra, es una sociedad frustrada, una sociedad malhumorada, disconforme con lo que el sistema político le devuelve, un sistema político que no está resolviendo las cuestiones esenciales, digamos, propias demandas de cualquier individuo en cualquier sociedad, y que viene sufriendo, digamos, una mala administración de la cosa pública desde hace ya muchos años, ¿no? En Argentina, el proceso económico argentino nos muestra un país con una economía estancada en los últimos 10 años y con caída en los últimos 4, con un deterioro muy profundo del ingreso. No hay indicador o variable más sensible a la calidad de vida de la gente que su ingreso. Bueno, esta es una sociedad que está sufriendo un proceso de deterioro del ingreso, independientemente de que nos pongamos a analizar los factores, ¿no? Porque lógicamente hay una crisis económica que se origina a mediados de 2018, después viene la pandemia, pero en todo caso, detrás de esos factores también hay mala administración de la cosa pública que genera esas consecuencias, y ni que hablar en términos de los servicios esenciales, ¿no?, que uno reclama en una convivencia en sociedad, ¿no? Salud, educación, seguridad. Bueno, nada de eso está siendo satisfactoriamente ofrecido por parte del sistema político, y eso se traduce, que lo puedo marcar en un indicador de nuestro último estudio. Le preguntamos a la gente, actualizábamos unos datos de imagen y le preguntábamos ¿qué imagen tiene usted en términos generales de la dirigencia política? No llegaba al 7% los que señalaban o tenían una imagen buena o muy buena de la dirigencia política. Claro. Me parece que eso grafica un poco cuál es el estado de situación, y que termino el cuadro con, digamos, remarcar que es una opinión pública, una sociedad muy pesimista del futuro. Creo que todo esto que he descrito la ha llevado a tener un nivel de pesimismo difícil de revertir mediante expectativas. Es difícil, claro, que la gente crea que el futuro va a ser mejor. Creo que hay que demostrárselo, y todavía para eso falta, ¿no? Porque los resultados claramente no ofrecen esa perspectiva. Lucas, ¿vos pudiste estudiar algún caso similar a cómo está Argentina hoy y que haya dado vuelta a la tortilla? Porque ¿cómo hace una sociedad para reinventarse? ¿Cómo hace una sociedad hoy para pasar de ver un futuro negativo a ver un futuro próspero? Bueno, sí, requeriría por ahí un trabajo de análisis comparado para encontrar alguna circunstancia de algún país que ha tenido un proceso de recuperación o de crecimiento muy fuerte y vigoroso. Se me ocurre pensar en los países del sudeste asiático, que a finales del siglo XX sufrieron un proceso muy acelerado de crecimiento, de mejora, de desarrollo. Probablemente haya que encontrar quizás casos allí. También es cierto que en la perspectiva histórica local, la salida de la crisis del 2001 produjo un proceso de recuperación también muy vigoroso, digo, para lo que era la perspectiva que se tenía de la Argentina en enero del 2002. Pensar la perspectiva que la opinión pública de la sociedad argentina tenía del país en enero del 2004-2005, por mencionar un año al azar, digo, claramente es el día y la noche en términos de bueno, cuál es la expectativa de qué es lo que le está ocurriendo al país, ¿no? Creo que en ese caso en particular se dieron muchas circunstancias que favorecieron ese crecimiento, esa recuperación vigorosa, particularmente todo el proceso económico global que se vivió con el ingreso de China a la OMC y el ingreso de China al consumo global, sobre todo el consumo de commodities, que fue un factor que favoreció mucho y generó quizás el ciclo económico más favorable de la historia económica argentina de los últimos 100 años, ¿no? Bueno, ese ciclo lo hemos desaprovechado y hoy estamos en estas circunstancias. Claro, bueno,
bueno, es para empezar a pensar. Yo lo que quería es asentar bases, Lucas, con la pregunta, para mostrar que sí se puede. Bueno, pudimos salir del 2001, vamos a poder salir de esta. Otros países de distintas partes del mundo tuvieron este humor social de o que se vayan todos o de desprecio hacia la política y después se va transformando. Lo que sí es que son ciclos cortos acá en Argentina, distintos a otros países más maduros. Pero yendo ahora a la realidad más cercana y a las preguntas más puntuales, sí te quería preguntar cómo ves este conflicto entre Tolosa Paz y las movilizaciones, los movimientos sociales. Bueno, un capítulo de un cuadro general en términos sociales muy delicado, ¿no? Aquellos que se dedican a investigar con profundidad y con detenimiento la pobreza en Argentina están anunciándonos que desde comienzos del segundo trimestre de este año se va a empezar a verificar un proceso de incremento de la pobreza. Todavía no tenemos el dato correspondiente a este semestre, lo vamos a tener recién de parte de INDEC hacia el final del primer trimestre del año que viene, pero quienes vienen siguiendo los microdatos que ofrecen los relevamientos de INDEC ya nos están hablando de una pobreza en ascenso en este segundo semestre, y eso marca un contexto social muy complejo, en un contexto en donde la economía empieza a languidecer, la actividad económica empieza a contraerse, ya tenemos indicadores tanto en el crecimiento de la industria como en el crecimiento de la construcción, dos rubros muy importantes, los motores de la economía, particularmente de la economía industrial, que han mostrado ya dos meses seguidos de caída, y claramente empezamos a sufrir la ausencia de dólares. La economía requiere dólares para poder crecer. Esto es lo que a veces no está presente en la percepción que tiene el público en general del proceso económico, y lamentablemente la Argentina no está teniendo dólares. Uh-huh. Al no tener esos dólares se ralentiza el crecimiento económico y eso no contribuye a que el cuadro social mejore, ¿no? Bueno, en ese contexto, Victoria Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social está, administrando una necesidad creciente de cobertura y de protección social de esos sectores más vulnerables en un contexto donde el Estado tiene que ajustar el gasto, porque Massa está persiguiendo un objetivo muy desafiante. Fíjense este dato: los segundos semestres en la Argentina son segundos semestres gastadores en términos de gasto público. Habitualmente el Estado gasta más de lo que ingresa, o hay un crecimiento del gasto público en el segundo semestre. Para ponerlo en números, en los últimos 30 años en Argentina, solamente en 2 años, en el segundo semestre se verificó una contracción del gasto público. Es decir, el gasto público se achicó en términos reales. Esos 2 años fueron 2001 y 2002. Nos imaginamos por qué factores se contrajo el gasto público. Siempre el gasto público en el segundo semestre tiende a ser expansivo. Bueno, Massa va a tener que lograr que este año sea el tercer año de los últimos 30 en donde el gasto público se contrae para poder alcanzar la meta del programa con el Fondo Monetario. En ese contexto, Tolosa Paz lidia administrando una demanda creciente de ayuda social en un contexto en donde probablemente el gasto social se contraiga, ¿no? Y sí, la verdad que sí, tiene un gran desafío ahí Tolosa Paz, que como vos bien decís, se está alineando con Massa, y ahí va la última pregunta que tiene que ver con la salida de Guzmán y el ingreso a Batakis generaban mucha incertidumbre en la sociedad y sobre todo en los empresarios. Sin embargo, la llegada de Massa como ministro de Economía le dio aire y oxígeno al Ejecutivo Nacional. ¿Cómo analizás vos esta función que está asumiendo Massa de acá al 2023? Bueno, lo voy a poner en términos metafóricos, ¿no? Si la Argentina fuera un barco que por las dificultades económicas que enfrentaba se encontraba un poco a la deriva en el medio de una tempestad, en julio, bueno, en ese momento, cuando se produce la renuncia de Guzmán y empezamos a ver a la coalición gobernante discutir casi sin posibilidades de llegar a un acuerdo cómo seguir, ahí ya no nos preocupó la tempestad que estaba afectando el barco, no nos preocupó el rumbo que estaba teniendo el barco para saber si íbamos a ir hacia aguas calmas, nos preocupó algo mucho más grave
más preocupante que lo otro, que es cuál era la situación en el puente de Mando, si el capital estaba en condiciones de conducir el gas. Eso generó un estado de zozobra muy profundo en la sociedad, que se termina resolviendo con la asunción de Massa. Yo creo que la asunción de Massa implica, en términos de la reorganización que sufrió el gobierno, la coalición de gobierno, implica haber repuesto una autoridad de mando en el puente de Mando. Y esa autoridad se hace cargo desde el Ministerio de Economía. El presidente queda absolutamente lateralizado del proceso de toma de decisión de la política más importante de su gobierno, que es la política económica, y a partir de allí Massa empieza a tomar algunas decisiones que logran estabilizar las variables críticas de la economía. El punto acá es, bueno, digamos, Massa va a seguir, lo ha dicho y ha asumido el compromiso de seguir el programa con el Fondo Monetario. Bueno, la pregunta es que ese programa requiere hacer algún tipo de esfuerzo, y los interrogantes así son, en primer lugar, qué tolerancia política va a haber de parte de la coalición para apoyarlo a Massa en este desafío de seguir el programa con el fondo, y qué tolerancia social va a haber para poder hacer un ajuste en medio de este contexto social y económico que estamos teniendo. Entonces, esos son los dos interrogantes que se le plantean al desafío de Massa, que ya ha dado señales de que quiere cumplir con este programa, pero el objetivo de cumplir con el programa es desafiante, sobre todo por estos dos interrogantes, el político y el social. Veremos en qué medida puede sostener este rumbo, y ha sido un rumbo que ha logrado estabilizar las variables críticas y nos ha sacado de esa zozobra que vivimos en Argentina en julio pasado. Muchas gracias, Lucas, por tu tiempo. No, por favor, un abrazo grande. Fue Lucas Romero, que es politólogo y director de Sinopsis.